Muchas bendiciones. Aquí estamos en esta serie de videos como matrimonio sirviendo a Dios. Mi nombre es Rosy. Bueno, mi nombre es Luis y Luchi para los amigos que me conocen. Y hoy tenemos preparado un poco de lo que es los manuales que estamos trabajando. ¿Sí? Tenemos 3 tomos, ya a punto de salir del horno el tercero, El ¿verdad? tercero, sí, la tercera parte, justo de lo que tratamos de tener una compilación de varias enseñanzas y lo que a través de estos años hemos podido caminar con el Señor, que justamente nuestros caminos se unifican y se van complementando al anhelo de poder, como decimos, manifestar eso, el diseño, manifestar en ello el diseño de lo que nosotros creemos que es el modelo de la adoración. Por eso en este tiempo venimos hablando y permitiendo entre nosotros también que algunos conceptos que tenemos, poder revisarlos y poder tener más luz y ayudar a otros también con ello, a que podamos tener más definición. Por ejemplo, veníamos hablando en este tiempo que le hemos denominado eterno, ¿sí? Y decimos este tiempito porque estas cápsulas o estos pequeños videos que tratamos de compartir, que a veces se extienden en el tiempo que tenemos de idea de poder compartir, porque se van profundizando y vamos abarcando otros temas de los cuales surgen preguntas. Eh, y por eso decía, estas cápsulas, este tiempito que le hemos llamado eterno, justamente está ligado a estas enseñanzas, a estos libritos o manuales. Y digo libritos para no asustar a nadie de un libro de 200, 300 páginas, sino que es algo más compilado y más accesible a poder leerlo tal vez en unos días y tener ya fresco lo que el Señor habla para cada vida. Sabemos que el tiempo es oro, es lo más valioso que tenemos, es un recurso que no se renueva y que poder en valga la redundancia, tantas veces vamos a usar la palabra tiempo en estas cápsulas que a veces es tan redundante, pero que en este tiempo son necesarios de aplicar y de poder avanzar. Por eso doy gracias a mi esposa, no solamente como directora de la escuela Amo Danzarte, sino también y que me permite y podemos llevar conjuntamente estas enseñanzas y volcarlas dentro de la danza, dentro del equipo de alabanza, como nosotros decimos, una sola compañía o un solo equipo de adoración. Ese es el anhelo de poder llegar con estas capacitaciones y estas charlas. Porque todos somos ministros del altar. Claro. Adoramos al mismo Dios, como siempre se dice. Bueno, ¿empezamos? Sí, perfecto, porque todo tiene un comienzo y creo que lo mejor por lo que podemos empezar es en poder leer el índice, por si alguno está interesado también, de poder pedirlo. Del manual 1, por ejemplo, el índice de esta serie es un curso. Sí, se llama Eterno y tenemos tres fases. Una se llama Nos transformamos en lo que adoramos. Otra se llama, la segunda, ministramos lo que somos, y la tercera se llama adoramos como lo conocemos. Y este es el primero. Los temas del primero, si ustedes están interesados en querer aprender, crecer, madurar, como decíamos ayer también como ministros, se los vamos a compartir a los índices de los 2 que tenemos impreso. Y el tercero que está acá. Y son cursos que vamos a comenzar a dar a distancia en agosto. Dice primero, prólogo, eterno, constitución, propósito y llamado. Sí, Constitución, sí. Y nos transformamos en lo que adoramos, principio, nos transformamos en lo que adoramos, atributo. Bueno, porque en el índice aquí tenemos justamente en eterno, en esa introducción sobre lo que queremos desarrollar. Este es el primero, el comienzo, como decía, por lo que podemos empezar de una manera muy simple y que tiene la definición justamente de eterno, de la eternidad de Dios, para entenderlo, qué significa constitución, de qué se trata, qué significa propósito, de qué se trata,
qué significa el llamado, de qué se trata y justamente los principios y atributos que rigen y que están ligados y son base firme para que nosotros podamos avanzar. De nada sirve aprender algo, siempre lo decimos nosotros, de que podemos ir al médico, nos dan una receta y venimos y la receta la guardamos arriba de la heladera o la ponemos en la mesita de luz y no comenzamos el tratamiento. Justamente de eso se trata, de poder tener los comienzos y las bases firmes para poder comenzar a hacer ese camino con el Señor. La guía o manual número 2 Sí. se llama Ministramos lo que somos y el prólogo dice Introducción del ser. ¿Qué sería introducción del ser? Bueno, la introducción del ser justamente se basa en lo que nos enseña la palabra y lo más remarcado que podemos y fresco que podemos tener es cuando el apóstol Pablo escribe en Primera de Tesalonicenses 5:23, cuando dice que entreguemos completamente, que guardemos completamente nuestro ser. Y esto es como si fuera que alguien le va a preguntar, a ver, defina filosóficamente el ser, apóstol Pablo. Él inmediatamente dice, y esto es espíritu, alma y cuerpo. Después aquí sigue definición de espíritu, alma y cuerpo, características del alma, características del espíritu y características del cuerpo. Luego tenemos mente, corazón. Mente y corazón. Vida. Sí. Sanando nuestro ser, testimonio personal, ministramos lo que somos. Claro. Asimismo, los dos libros tienen una parte que son las definiciones y luego una especie de cápsulas en las que vemos a través de la palabra cómo se aplicó en la historia de la Biblia esos mismos principios. En el primero es nos transformamos en lo que adoramos, en el segundo es ministramos lo que somos. Justamente cuando aquí en el índice dice, en el segundo, ministramos lo que somos, en el manual 2, cuando dice, por ejemplo, las características del alma, las características del espíritu, las características del cuerpo, no tratan de ser filosóficas, sí tienen en su definición, pero sí tratamos de comprender en la palabra, incluso vamos a ir más profundo a eso, en nuestro ser, cómo es revelado el diseño del Señor, porque verdaderamente hay tanta confusión y a veces hemos invertido ese concepto de decir somos mente y espíritu, somos un alma viviente y todo eso sí está acertado, pero es como si viéramos solamente una porción de ese diseño completo. Por eso en una parte cuando hablamos sobre mente y corazón, hablamos justamente de lo que hemos transitado como iglesia del Señor. Yo considero que en estos últimos 20 años, desde que algunos comenzaron a trabajar con en aquel tiempo llamado la sanidad interior, hoy llamada sanidad integral, y cómo de aquellos cartelitos que teníamos en la pared que decían que Jesús era el médico del alma, y que hoy lo comprendemos mucho más, porque al tener más luz y la palabra en muchas formas ser traducida más cercana al concepto original, como fue escrita por el dedo del Señor, creo que podemos tener más luz sobre esos conceptos y entender el completo de esas piezas. Por eso tanto miedo había en la sanidad interior, porque también había mucho misticismo, también comprendemos de que en aquel tiempo hasta nos decían que no debíamos ser almáticos, que no debíamos adorar almáticamente, y todos esos conceptos que llegaron a nuestra vida, pero que no tenían pie ni cabeza porque no tenían un fundamento firme, tratamos de darle una base siempre basado en la palabra del Señor, siempre basado en las Escrituras, de a qué se refería el Señor al revelar ese diseño a su iglesia. La importancia de saber por cómo nos constituimos, somos un ser de 3 partes, igual que el Padre, y muchas creaciones que Él diseñó tienen 3 partes, y nosotros muchas veces hablamos mucho del espíritu, o hablamos mucho del cuerpo, pero el alma la dejamos ahí, y en realidad es lo más importante el alma, que es lo que va a venir a buscar el Señor Jesús, va a venir por nuestra alma. ¿Y en qué condiciones tenemos el alma? ¿Qué se apega a nuestra alma cuando suceden cosas? ¿Cómo la limpiamos? ¿Cómo la desintoxicamos? Por eso es importante estas guías, estos manuales, estos cursos, para tener todo nuestro ser
como dice, irreprensible, tal cual. limpio, ordenado para el regreso en su venida, que podamos irnos con él. Bueno, justamente Y eso. esto es la importancia de los cursos que estamos dando, y porque cuando ministramos también la importancia de ser limpios, de ser una constitución correcta y diseño correcto en el Claro, un tiempo que ministro Dios quiere, competente, un y obrero aprobado. ministrar como se debe, como Él espera que lo hagamos. Porque siempre nosotros pasamos cosas difíciles y a veces ministramos al 30, al 50. A veces nuestra mente está en otra porque, no sé, discutimos y tenemos que ir a ministrar. Y O golpes que la vida nos da, golpes, porque pérdidas de familiares, tal cosas cual nos ha fuertes. pasado. Cosas fuertes que uno vive como humano, nos pasó a todos muchas cosas que también con las alumnas, las maestras, o en tu caso también, se hablan y se trata de que yo soy ministro, tengo que ministrar igual, Claro. o predicar igual, pero por dentro estamos rotos, Claro, estamos y que, quebrantados. claro, está en una parte de nuestra vida golpeada y a veces lo primero que hacemos es preguntarle al Señor por qué. Y creo que justamente como vos mencionabas, podemos llevarlo a esa decisión de buscar, como dice la palabra, inquirir en su santo templo, de buscar lo más profundo, de ir como Gedeón metiéndonos más adentro de las aguas, pero justamente es el Señor quien tiene que tener ese trato en nuestra vida, esa respuesta. Esta es una guía, estos manuales son una guía que son aplicables para el que comienza hoy, que hace momentos solamente ha decidido seguir a Cristo y lo recibió, como decimos, en su corazón, o aquel ministro que tiene muchos años, porque a nosotros nos pasa con la palabra que hemos leído 100 veces tal vez la misma porción bíblica, y en las 100 veces el Señor alcanza un agua fresca, un agua nueva siempre, porque si hay algo que tiene nuestro Dios es que es eterno, que su palabra está dispuesta y tiene la misma potencia tanto a los que nos antecedieron como en este tiempo y para los que para los que van a venir. Justamente nuestro anhelo es que una generación que hoy, nosotros lo vemos incluso con nuestro hijo, tiene muchas más preguntas que nosotros nos hacíamos, y el acceso a la información. Antes de tiempo esas preguntas. Claro, porque nosotros lo veíamos incluso en nuestro hijo o en otros pequeños. Las preguntas que surgen en ellos que nosotros no las cuestionábamos, que nosotros las dábamos por sí, porque lo recibimos como herencia. Y porque, ni si nos ocurría pensar o analizar cosas que ellos ahora analizan antes. Porque así como avanza la ciencia, también el conocimiento de la gloria del Señor. Recordamos que lo que se levanta y que ha sido un detenimiento, está descrito por el apóstol Pablo tal vez en principado, potestades, gobernadores y huestes. También menciona que hay tronos, dominios. Perdón porque vengo de una angina de varios días y me estoy recuperando, pero no queríamos que pase el tiempo antes de empezar a hablar estos temas. Y decía que todo eso que está descrito siempre se levanta en contra del conocimiento de la gloria del Señor. Si todo lo que se levanta en tu vida es en contra de que lo conozcas más. No pretendemos nosotros ser una verdad absoluta, sino ser un puente, ser una ayuda, ser edificadores, colaboradores, labradores, podemos decirle, de aquellos que el Señor quiere que llegue a tu vida, para que ese tiempo continúe, para que la obra no se detenga. El enemigo odia el crecimiento de los ministros, de los hijos de Dios. Y yo pasé algo personal que me di cuenta que el diablo no quería que yo enseñara más. Puso hasta un rechazo en mi vida por pensar solo en volver a enseñar, por cosas fuertes, feas que uno pude vivir como maestra y un maestro puede pasar. Y me di cuenta, se me hizo un clic un día, pero ¿por qué tantos años de llorar o tener pasión por enseñar, ahora siento un rechazo? Entonces dije, ¿no será que esto lo puso el diablo para que yo ya no lo haga más? ¿No será que tengo que hacer lo contrario?
y aún sin fuerzas o sin tener como una revelación, llamé por teléfono a mi compañera de toda la vida que danzamos juntas. Hagamos un seminario. Yo hace un tiempo estaba parada sin hacer nada por todos estos conflictos ministeriales como maestra. Entonces, a los maestros también el enemigo ataca para que no enseñen y no den crecimiento a otros. Tal cual. Creo que eso es necesario hablarlo porque cada vez que se levanta una adversidad delante de nuestras vidas, delante de tu vida, delante de nuestras vidas, es señal de que hay una batalla, un propósito detrás de eso y un llamamiento detrás de eso, como digamos que ya el Señor tiene asegurada la victoria, pero nosotros debemos pasar por ese valle, como el valle de Ela, para ser confrontado y para nosotros tomar las decisiones. Podríamos decir como lo dijo tal vez en la historia de David contra Goliat, podríamos decir, bueno, yo solo le llevo si fuera así, si hubiera sido así, yo solo le voy a llevar la comida a mis hermanos y me desentiendo de la situación si porque... fuera alguien con pensamiento Claro, básico, ¿no? Le llevo la comida y me retiro porque yo no tengo nada que ver en esto. Está el rey, están los soldados, pero David en su corazón sentía esa pasión que luego la vemos certificada por la palabra, pero en ese momento descrito en ese jovencito que decía, si yo cuido de las ovejas y tengo que enfrentarme ante leones y ante osos, ¿cómo no voy a sentir esto mismo cuando he desafiado mi familia, cuando he desafiado el pueblo de Dios? Porque aquí hay justamente por eso decía, cada vez que se levanta y se hace un enfrentamiento delante de nuestra vida, es porque el Señor quiere aún que avancemos más, tiene aún más, tiene una victoria preparada para nosotros, para nuestra casa, para nuestra descendencia, para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Pero ahí está cuando tantas veces, justamente vos hablabas sobre el alma, tantas veces nuestra alma sufre y esos golpes, esos embates, y no sabe cómo canalizar, cómo permitir que eso, no sé si está bien usada la palabra fluya, pero sí que eso siga su recorrido, porque el Señor tiene un plan desde el momento en el que enfermamos como Lázaro hasta el momento que aún estamos muertos como Lázaro, pero llega el momento donde Él viene y dice, corran la piedra, sal fuera, te llama por tu nombre y sucede la resurrección en nuestra vida. En muchas veces en nuestra vida seguro que aún nosotros mismos pensábamos, ya está, acá morimos, o nos dieron por muertos, pero siempre el Señor continuó su obra, si está a la disposición de nuestro corazón, esa obra procede, esa obra, como decimos, tiene un proceso y termina en el resultado que es justamente, si podemos decirlo, de estos manuales o estas enseñanzas. Esta guía. Me gusta la palabra. Sí, me gusta a mí también la palabra guía porque para poder es una ayuda. Ser una guía y una ayuda y no ponernos nosotros como que sabemos más. Claro, no, porque estos son frutos de experiencias. Estos cursos, estas guías, experiencias, el anhelo es para las personas que quieran ser guiadas y aconsejadas, porque hay personas que no quieren serlo y ahí ya claro, que es un muro que no se puede avanzar. Que también comprendemos los tiempos. Y se entenderá porque cada uno decide. Entonces el que necesita un poco más, que vos sabés que estoy danzando o tocando guitarra, pero yo sé que hay algo más y no sé qué es y no tengo nadie que me diga, pero en el espíritu siento hace tiempo que hay algo más para mi vida, esto es ideal. Estos cursos te llevan más allá. Por ejemplo, acá hay una frase en el prólogo que sé que te la dio el Señor y así yo te la leo y vos la podés explicar. Dice, fuiste ya constituido en Cristo. La edificación adecuada y correcta ahora es tu desafío. Y ahí tenés que tomar ese desafío y querer tener una edificación adecuada y decir, estoy bien edificado, mis bases como ministro también, o como hijo de Dios. Y tenés que aceptar, querer ser guiado para revisar esa edificación y que tengas mentores o guías que te digan, bueno, que te conozcan y te digan, bueno, ahora Dios te está llamando a esto, Él quiere esto de tu vida, vamos por acá. Por esta calle no, vamos por esta. Claro, justo vos mencionabas que depende también de nuestra disposición, es nuestro desafío. Si estamos dispuestos, esa obra continúa.
su palabra dice que Él va a completar su obra y va a seguir obrando en nosotros. En otras traducciones dice hasta su venida, hasta su regreso. Vos recién mencionabas algo clave, que es si nosotros lo permitimos. Si no, nosotros podemos decir salvo, siempre salvo, el Señor ya hizo una obra, yo estoy agradecido, y eso es testimonio también para la obra del Señor. Pero El que recordamos quiere más, que exactamente, que el que anhela obispado buena cosa anhela, y también de que si aún su gloria va en aumento, dice que hasta que el día es perfecto, y aún el apóstol Pablo dice que nosotros teníamos, en 2 Corintios 4:7, que si nosotros tenemos este tesoro en vaso de barro, hoy es para que la gloria sea solo del Señor, y Él aumenta esa gloria hasta que lo podemos ver como a través, dice, de un espejo, ya lo vamos a ver cara a cara. En ese reflejo de esa obra en nuestra vida, nosotros nos preguntamos eso. Esa obra que comenzó el Señor, sea, como bien decía, que ya fuimos constituidos en Cristo y tenemos la mayor constitución que es su palabra. Esa constitución está obrando, operando, cada una de esas leyes, cada una de, vamos a decir, de esos beneficios que tiene esa constitución, ¿están operando en mi vida o simplemente estoy sobreviviendo? tal vez Simplemente me estoy... enseñaron mal, estoy edificada mal, me enseñaron mal a adorar, a orar. Yo tengo un testimonio personal hace muchos años, cuando recién nos casamos, que el Señor no me dejaba dormir una noche y me llamaba a orar. Yo había orado por todo, ¿no? Padre, madre, esposo, matrimonio, familia, salud. Cuando uno ora, ¿no? Por todo, ya no sabes por qué más orar. Y después el Señor me dijo, orá por los pastores que tuviste. Bueno, empecé a orar y yo veía como en visión sus rostros, los líderes o los pastores. El Señor me dijo, pedí perdón por lo que te enseñaron mal. Y yo pedí perdón al Espíritu Santo por las cosas que por ahí ellos les llegaba una enseñanza. Yo analizaba, ¿no? Les llegaba una enseñanza, una revelación, y ellos lo transcribían con su boca. Y yo te lo transcribía a vos y vos te entraba por tus oídos y tu entendimiento lo acomodaba a tu entendimiento, a tus limitaciones la revelación que vos tuviste o por tu llamado, lo que vos entendés, y lo transcribías a otro. Y el otro también hacía lo mismo. Entonces se iba cambiando un poco la fuente. Y entonces yo pedí perdón y una vez que perdoné a esas personas que por ahí inconscientemente me enseñaron mal, vi en visión como un hilo blanco que salía de acá hasta arriba y llegaba hasta el trono de Dios. Y él me dijo, ahora vas a ser constituida por mí, enseñada por mí. Yo no dije, listo, no tengo más pastor, no tengo más líder, no aprendo más de nadie, solo yo y él, y yo seguí adelante como una cristiana normal, pero ahora desde otro pensamiento. Muchas veces analizar la prédica, analizar la enseñanza, llevar a la luz de la palabra cada clase, cada enseñanza y que confirme el Espíritu para ser constituidos bien y edificados bien. Hacete preguntas. Ustedes están viendo el video, por ejemplo, ¿estoy constituida en Cristo o en qué estoy constituida? ¿Estoy bien edificada o estoy mal edificada? Por ejemplo, me enseñaron mal a orar, me enseñaron mal a adorar. Estoy orando como hace 20 años atrás la iglesia me enseñó a orar y quizás ahora no alcanza, porque el mundo espiritual está más potenciado. Lo malo, las tinieblas, el enemigo internamente ataca más fuerte, hay cosas que antes no había. Claro, tenemos en este La tiempo... oración tiene que cambiar, la danza, los movimientos, no por movimientos, sino por lo que es la administración, la potencia de Dios, tiene que cambiar, la forma de adorar tiene que cambiar, porque Él cambió, como que los brujos hechiceros maduraron y los hijos de Dios muchas veces estamos 20 años atrás. Claro, bueno, a lo que vos comentabas, por ejemplo, en dos partes. En lo primero, que era que nosotros el Evangelio lo hemos recibido por la fe. La salvación la recibimos por la fe, pero mucho de lo que hemos caminado como iglesia cristiana lo hemos recibido por herencia y enseñanzas, como una herencia que ya vino consigo en decir, bueno, recordamos de tiempos en los que los hombres tenían que sentarse de un lado y las mujeres del otro, de base nomás. Podría tener miles de ejemplos, pero para avanzar en eso. Entonces no es
en una mala intención, sino porque en la medida que lo conocíamos, se iba revelando y iba trayéndose luz sobre cuestiones más importantes. Hoy ya no es importante si el hombre se sienta de un lado y la mujer del otro. Lo importante es que el corazón esté dispuesto y que el corazón esté, como digamos, abierto a que el Señor haga la obra. Si no tenemos, podríamos haber llegado a situaciones en las que la iglesia puede estar llena de hombres de un lado, mujeres del otro, pero nadie es salvo, o nadie dispuesto a entregar su corazón, o en aquellos tiempos donde nos enseñaban, por ejemplo, yo recuerdo un testimonio también justamente así, que nos decían, bueno, teníamos que ir a una confraternidad de jóvenes a visitar otra congregación y nos avisaron que no íbamos a ir. ¿Por qué? Preguntamos. Porque esta iglesia ahora anda en lo profético. Esto es a principios de los 2000. Sí. Entonces, no era por justamente una mala intención, sino porque ese Por desconocimiento reproducía nosotros más que el reino de los cielos y las enseñanzas y la constitución de la palabra, reproducían nosotros dogmas, reproducían nosotros misticismo, reproducían nosotros, temor, aislarnos, meternos en una cueva en vez de poder alcanzar el mundo. Jugar y cerrarse a tal vez lo que Dios estaba enviándonos nuevo. Y lo que decías de esa visión, de ese hilo blanco, justamente tiene que ver con que nosotros estamos sujetos a pastores. Nosotros somos pastores, pero también tenemos sobre nosotros a nuestros pastores. Por ejemplo, nosotros estamos en la congregación, somos parte de la iglesia local, pero personalmente el Señor habla a nuestra vida en una manera distinta, puede ser a la que habla el que está al lado nuestro, porque es una relación personal. Cuando vos me decías lo de y contabas esa visión del hilo, yo me acordaba de Apocalipsis 4.1, cuando dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Y claro, aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. O sea, ya hay una revelación. O claro, vamos a decirle así. Yo entendí que después de todo ese proceso y después de esa noche había una alineación. Claro, o sea, fui alineada al trono. Era una relación personal. Era decir, Señor, yo hasta aquí te conozco. Era como decir, de oídas. A través del otro, de lo que me enseñó el otro. De oídas te había oído, pero más ahora mis ojos te ven. O sea, la historia que termina en Job. Que nosotros podíamos haber recibido una herencia con la mejor de las intenciones y tomar esos valores, tomar lo bueno, desechar lo malo, porque así es como hemos hecho, pero que en este tiempo el Señor pide una relación personal, pide que nosotros justamente lo busquemos. Siempre decimos justamente de Oseas, cuando dice el pueblo se pierde, perece por falta de conocimiento. Y otra versión dice, mi pueblo fue talado por falta de conocimiento. Bueno, y dice justamente, ¿qué dice? Te deseché, como tú desechaste, o sea, 6.4. Como tú desechaste mi conocimiento, yo te echaré del sacerdocio y también echaré a tus hijos. Bueno, por eso digo que cuando se presentan esos desafíos en nuestra vida, hay un solo objetivo, un solo propósito, que es que lo conozcamos más, que lo busquemos más. Si esto justamente a mí me encanta. Un interés personal de crecer, y si otro te puede ayudar, gloria a Dios. Por eso me encanta la definición que tenías, yo la uso también, la de guía, porque esto es una guía, es algo que nosotros podemos tomar como un mapita de un tesoro para decir, bueno, el tesoro queda para este lado. Después yo avanzo en medida que quiero, voy al primer hito, a la primera posta, luego de ahí voy a la segunda posta. Es como en una búsqueda de un tesoro donde tenés que ir descubriendo misterios para que poder acceder a la siguiente parte del mapa. Y aparte, ¿por qué nosotros damos cursos? Porque Dios nos llamó a ser maestros. Porque ¿para qué quedarme yo con el tesoro que... Esto es un tesoro, esta info, los procesos, las revelaciones es un tesoro. ¿Para qué me lo voy a guardar para mí? No sirve de nada. Bueno, la Biblia dice justo eso. ¿Quién pone una luz? Compartirlo con otros si quiere ser guiado. El Señor Jesús dijo, ¿quién va a poner una luz debajo de la cama? Sino que lo va a poner en lo alto de una colina para que alumbre a la ciudad, para que alumbre a las personas. Justamente y eso. La intención es esta, que
la edificación correcta es tu desafío personal. Entonces, con esto yo creo que podemos finalizar este video Sí, con esta frase, que ahora vos decidís si querés ser guiado y revisar esa edificación. Constituido ya en Cristo somos, estamos. a través de Cristo. Y por eso este manual habla de la constitución. ¿Qué es? ¿No? Y ese podemos hacer otro video, y cuando, si se quieren escribir en los cursos a distancia, nos escriben a nosotros y les podemos comunicar cómo es todo. Es todo muy, muy accesible, muy fácil de hacerlo, y es a tu tiempo y a tu disposición de horario, porque nosotros trabajamos a través del grupo de WhatsApp, damos el curso una vez por la semana, y después tenés, por ejemplo, de un lunes hasta el otro lunes, de ver la de clase, poder oír la clase. con la Biblia, el manualcito, un anotador. Entonces yo o si él dimos los lunes, vos el miércoles a la noche estás, cuando tenés tiempo. Y tenés las repreguntas, porque tenés la posibilidad de preguntar, de sacar esas dudas. Vos puedas y estés como enfocada en eso, y con un ambiente no tranquilo, quizás los niños te durmieron una siesta, algo, podés hacerlo, y el grupo está abierto todo el tiempo para las preguntas, consultas, contar sueños, visiones. Porque hay algo que es vital en esto, que es que no nos llenemos de una teología, sino que nos llenemos del Espíritu de Dios. La palabra es viva y es eficaz. Yo creo que esta guía, y ahora sí con temor, uno lo dice muchas veces, esta pequeña guía es solamente un aporte más, un granito de arena para la obra que el Señor quiere edificar en las vidas. Si nosotros tuviéramos aún toda la, como dice bien la palabra, si tuviéramos toda la revelación de todos los misterios, pero no lo tenemos a Él, no tenemos nada. Claro. O sea, creo que todo esto procede a que podamos permitir ese proceso para que Él complete esa obra. Por eso decíamos, el manual 1 se llama de este curso que se llama Eterno, esta serie que se llama Eterno, el manual 1 se llama Nos transformamos en lo que adoramos, habla sobre la constitución, propósito y llamado. El manual 2 se llama Ministramos lo que somos, que habla sobre el ser, espíritu, alma y cuerpo. Y el manual 3, que acá lo tenemos, ya pronto va a salir de la imprenta, ese manual se llama lo adoramos como lo conocemos. Y ese manual habla sobre los dones, talentos y ministerios. Otro de los temas que hablaremos después en otra cápsula, porque es bastante complejo también. Es muy hermoso todos estos temas, profundizar. Tal vez uno conoce cuál es su llamado, pero no sabe cómo está constituido, ¿no? Cuál es el propósito. Sabe que tenemos una autoridad, no sé, para hacer liberación, pero no sabes cómo, cuántas clases de autoridad hay, y analizar un montón de cosas dentro de lo que por ahí ya pensamos que sabemos. También es un aporte, por eso, como decimos, una guía y un aporte a la obra que ya comenzó el Señor en tu vida, en cada vida. El Señor ya comenzó una obra, y tal vez hay algo que en este momento de tu vida sentí que la está deteniendo. Tal vez esté la solución, no esto es una guía, la solución de seguro está en su palabra y en su voz, pero tal vez esto sea una ayuda para encontrar esa solución. Y nos apresuramos justamente por eso, y decimos vamos a comenzar en agosto, y nos apresuramos en eso porque sabemos que el tiempo es muy valioso, y que tal vez para muchos este tiempo parece un tiempo de distensión, pero el Señor está preparando algo sobre su iglesia, sobre la tierra, sobre su pueblo, que si nosotros ignoramos esas señales, somos necios, y justamente ahí donde sí cabería el pueblo se pierde o está al lado porque le faltó conocimiento. Porque aún el Señor dijo alguna vez, si ustedes trabajando en el campo saben cuándo es el tiempo de sembrar y cuándo es el tiempo de cosechar, cuándo ya está lista para cosechar, cuándo está listo para cosechar y ser levantada la cosecha, no podemos ignorarlo. En esto de los retos le dijo, hipócrita, ¿cómo no saben qué tiempo es este que estamos viviendo? Y hay algo que es una premisa en todo esto, que es Mateo 3:2, donde dice el reino, él dice que Juan comenzó predicando esto, y luego Jesús repitió la misma palabra: nos arrepentimos porque el reino de los cielos se ha acercado. Preparen el camino y enderecen la calzada para que entre el Rey de Gloria, para que entre el Señor. Amén.
Espero que este video haya sido muy informativo, que es la idea, y de guía para que vos puedas tomar ese desafío y crecer, ¿sí? Con ayuda de Dios. Te bendecimos y queremos ser de bendición para los que están viendo este video y pueden Así hacer es. sus preguntas sobre el ministerio, sobre dudas que tienen en cada llamado ministerial. Los ministros vivimos muchos ataques, muchas cosas también emocionales que frenan y muchas veces estamos trabados y no saben guiarnos muchas Claro. personas y bueno, estamos ahí al tu servicio. Así que bueno, nos despedimos. Así es. Bueno, bendecidos y bueno, gracias por tu tiempo y por prestar este tiempo para ver este video, oír estas palabras. Te bendecimos en el nombre de Jesús y nos vemos en el próximo video.